34. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Marcos 8:34 dice la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. 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 Oramos. Sí. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Toda alabanza, adoración y exaltación sea solamente a ti, Señor. Y hoy te ruego en el nombre de Jesús, Señor amado, que seas tú en esta reunión, allí donde está cada uno, Señor, de los que nos estamos conectados, Señor, a través de la videoconferencia, Señor amado. Sé tú bendiciendo, Señor. Sé tú trayendo, Señor, un regocijo, Señor, a su mente, a su corazón, un gozo, amado Dios. Pero así también sé trayendo, Señor, entendimiento de tu palabra y del bien que tú quieres hacerles, amado Dios, a cada uno. Señor, te alabo, te exalto, Señor. Bendigo, Señor, tu nombre. Y te doy gracias por este día. Sé dándonos, Señor, ese espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, conocimiento y discernimiento, Señor, que nos está haciendo falta mucho en este tiempo. Saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Saber discernir incluso, Señor, de a lo que se le llama bueno, conociendo tu palabra, Señor, que no es así. Te damos hoy las gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que están ahí y aquí. En el nombre de Jesús, y declaro la poderosa sangre de Cristo en la cual hemos sido libres de toda condenación y pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, aquí Jesús empieza a hablar con sus discípulos y les empieza a decir: el que quiere si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el 35 es donde yo me voy a enfocar. Dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, empezando en los días que vivimos, ¿sí? Es muy difícil en los días que vivimos querernos negar a algo, porque la misma sociedad nos está enseñando, ¿sí? Y lo están aprendiendo en los institutos, nuestros hijos, a través de los medios, se está aprendiendo, es que no te niegues a nada. Entonces, parece que la palabra va en contra de lo que dice el mundo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que unas cosas son las cosas del mundo y otras cosas son las cosas de Dios, que son las cosas espirituales. Unas cosas son las cosas emocionales, sentimentales, razonables, y otra cosa es la vida en el espíritu. Esa es la diferencia. Entonces, si no estamos nosotros dispuestos a negarnos a nosotros mismos en beneficio de otros, en el beneficio de la palabra de Dios, entonces Dios está diciendo: hay que hacerlo, es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos nosotros que no nos pasa nada, nos sentimos que todo está bien alrededor de nuestras vidas y que no necesitamos, ¿sí?, ni de Dios, ni de la palabra, ni que nadie me predique. Porque así a veces nos sentimos, y lo sé yo, que también lo supe en su tiempo. Pensaba que nada necesitaba, que no necesitaba de Dios, que yo era autosuficiente para las cosas que necesitaba, porque estaba pensando solamente en mi vida terrenal y no estaba pensando en mi vida espiritual. Así que al no pensar en mi vida espiritual, yo mismo era quien aprobaba si era bueno lo que yo hacía o no, porque no me interesaba la vida de Dios hace muchos años. Entonces nosotros tenemos que entender que si el hombre no está dispuesto a perderse algo, ¿sí?,
en beneficio de la palabra de Dios, en beneficio de lo que es la vida espiritual, entonces tenemos que ir en ese camino de cambio que todos necesitamos, ¿sí? Porque si yo estoy dispuesto a hacer algo, como le vuelvo a repetir, creyendo que es bueno y no lo es, entonces no me estoy negando. O no necesito de la palabra de Dios ahora, no necesito de la salvación de Jesús ahora, y no sabemos en el futuro lo que nos puede venir. Muchas veces Dios siempre quiere llegar a tiempo a tu vida y a mi vida. Dios quiere llegar a tiempo, pero lamentablemente cuando nosotros empezamos a ser llamados, a ser quizás molestados por los cristianos, a que te vengas a reunir, a lo mejor consideras que ya te están molestando demasiado y que es algo impertinente que te estén llamando demasiado, pero es porque es la voz de Dios a través de ese hermano que quiere salvarte quizás de algo mayor, de un dolor mayor del que ya llevas, quizás, ¿sí? Pero como a tu alrededor todo parece que está bien, tú no estás viendo tu futuro, pero Dios sí lo ve. Y al ver Dios tu futuro, Él es el que te empieza a llamar. ¿A llamar para qué? Para que tu vida o la vida de algún familiar no se pierda. Porque recuerde que la palabra dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso dice la palabra. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el libro de Esther. Sí, búsquese Esther, si no me equivoco, 4:14. Esther. Sí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí y del Evangelio, ese la llevará, ese la salvará. Mire lo que dice aquí, porque aquí hay un buen ejemplo en el libro de Esther. En el 4. En el 4:14. Veamos sientes que no quieres buscar una salvación, entonces, ¿sí?, de otro lugar vendrá salvación, de otro lugar vendrá el talento que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? El propósito por el cual Dios te tiene sobre esta tierra vendrá de otro lado, otro sitio vendrá ese talento para que haya salvación, ¿sí? Pero tú y la casa de tu padre ciertamente van a perecer. Y por eso es que le dice, y quién sabe, ¿sí?, si para esta hora es que has llegado al reino. Quién sabe si ya Dios te preparó de antemano para que seas tú la que lleve salvación no solamente a tu familia y a la casa de tu padre, sino a toda una nación. Que eso es lo que muchas veces nosotros no estamos considerando. ¿Quién sabe si para esta hora es que has llegado para hablar de la palabra de Dios y que no solamente tu familia sea salva, sino que también toda una nación sea salva, porque Dios te quiere usar de manera grande y seas tú la que está callando y reteniendo esa poderosa unción de Dios en tu vida, porque estás callando lo que Dios ha dicho de ti, porque estás callando todo acerca de lo que Dios ha hablado acerca de ti, porque el miedo te ha paralizado, el miedo, la comodidad te ha dejado a ti siendo una persona totalmente egoísta, pensando solamente en ti misma o en ti mismo, ¿sí? Y no pensar que a través de ti, de tus palabras que Dios te dé, alguien más puede ser salvo. Eso es lo que nos está hoy queriendo decir el Señor. Por eso dice, si tú callas, quieres seguir callando, es tu problema. Salvación vendrá para esta nación desde otro lugar, ¿sí? Pero Dios te preparó para esta hora, para este tiempo, para este lugar, para que traigas salvación no solamente a tu casa, sino también a esta nación, a la ciudad en la que te encuentras. Amén. Esto es lo que está queriendo decirles hoy el Señor a cada uno de nosotros. No solamente a ustedes, a nosotros también, ¿sí? Que debemos de hablar, no debemos de callar.
Debemos de llevar la palabra de Dios. Tenemos que creer en los talentos, en los dones que hemos recibido de parte de Dios para ir haciendo. Que si nos llaman locos, recuerde que ya a otros llamaron locos. Si nos llaman de cualquier manera, por menospreciarnos, recuerden decir que Jesús recibió el mayor menosprecio, que fue la muerte y muerte de cruz. Se hizo maldito por cada uno de nosotros. Así que si nosotros estamos padeciendo algo por causa de la cruz de Cristo, seamos bienaventurados. La Biblia dice que somos bienaventurados, que creamos que somos bienaventurados. Si estamos padeciendo algo por el amor de Dios. Pero recuerde una cosa, ¿sí? Puede ser que tú estés, como vuelvo a repetir, muy cómodo en tu lugar. A ti no te pasa nada, tu familia se encuentra bien, porque así es que pensamos. Déjeme decirle que ese es un pensamiento egoísta, un pensamiento que está pensando solamente en sí mismo. Yo me encuentro bien, mi familia, mis familiares se encuentran bien, toda esta pandemia que está habiendo, gracias a Dios, no le ha afectado, ¿sí? Pero Dios, a través de todo esto, lo que ha hecho es quererte mostrar su cuidado acerca de ti. Pero tú deberías de considerar que ya que Dios te ha cuidado, te ha guardado, ¿sí? También quiere activar esos dones y talentos en ti para que se desarrollen y no solamente sea salva tu familia, sino toda una nación. Por eso es importante lo que le dice aquí Mardoqueo a Esther. Pero si callas, ¿sí? Pero si callas, absoluto, el báculo levanta su cetro para decir, extenderle vida. Y le dijo el rey, ¿qué es lo que pides? Hasta la mitad de mi reino te puedo dar, le dijo a Esther, le dijo el rey. Le dijo, no, solamente quiero que vengas a un banquete que yo he preparado en honor a ti y quiero que traigas a tus invitados. Entonces, para esto muchas veces ayunamos, para esto muchas veces nos preparamos para negarnos a sí mismos y para que el Señor nos dé estrategias para nosotros poder ir con suficientes estrategias para conquistar, para tomar lo que Dios ha dicho que tenemos que tomar. Amén. Entonces, Esther fue con una estrategia y algo parece sencillo. Fue que invitó al rey a un banquete. Y lo invitó al rey por una segunda vez a un banquete. Hasta que ella le dijo al rey, el rey ya curioso quería saber qué era lo que pasaba, cuál era su petición, que lo invitaba tantas veces, y le dice el rey, ¿qué es lo que quieres? Hazme saber tu petición. Entonces, recién ahí ella dice quién es. Ella dice que es judía y que su pueblo va a ser sacrificado. Su pueblo va a ser atacado por todos los pueblos de alrededor. Entonces, ella se declara quién es. Y el rey, al tener amor por ella, empieza y da otro edicto. El edicto no se podía anular, porque era un edicto del rey. No se pueden anular los edictos. La ley de Dios no se puede anular. Por eso es que quien anula el primer pacto, la ley, es Jesús. ¿Y cómo lo anuló? Con muerte. Para que haya un nuevo pacto. Entonces el rey acoge aquí y dice, no se puede anular el pacto. Es un edicto ya hecho. Lo que vamos a escribir, redactar, es un nuevo edicto. Que todo aquel judío se pueda defender. ¿Sí? Todos se puedan defender para que de esta manera el pueblo no sea exterminado. Pero todo empezó con una actitud distinta de Esther. Salió de su lugar de comodidad. Salió de su lugar de sentirse a salvo, de sentirse protegida. Salió de su lugar de egoísmo y empezó a decir, a hablar. Ya no cayó, esta vez empezó a hablar y a decir qué era lo que tenía que hacerse.
dejó el miedo a un lado, ¿sí? Dejó todos los temores a un lado y empezó a decir lo que se debía de hacer. Empezó a actuar como una reina, empezó a actuar como una persona a la cual se había preparado para ese momento. Y la Biblia dice de nosotros que somos reyes y sacerdotes de Dios. Así que Dios ya te ha preparado. Y quién sabe si para esta hora es que estás aquí en esta ciudad, en este país, para traer salvación por medio de una estrategia que Dios ponga en tu mano. Así que sal de ese lugar de confort, sal de ese lugar de comodidad, sal de todos tus miedos y temores, confía en Dios, que Él es el que va a prosperar tu camino y ayudarte a que todo te vaya bien, como la primera palabra que decía la pastora Lucy. ¿Sí? Él, la confianza en Él es que nosotros debemos tener para hacer las cosas. Y si necesitamos, para que sacar todo ese egoísmo de nuestras vidas, necesitamos hacer ayuno para recibir las estrategias de Dios, hagámoslo. Nos dé las suficientes estrategias, ¿sí? Para que nosotros ya no nos veamos a nosotros mismos, sino que veamos al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, que no somos nosotros, que no es nuestra boca la que está hablando, sino que es el poder de Dios hablando por nosotros. Nosotros solamente somos simples obreros, simples siervos de Dios, solamente somos el instrumento que Dios está usando para traer salvación sobre este pueblo, sobre esta nación. Amén. Yo hoy quería compartir con ustedes esta palabra. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí y del Evangelio, dijo Jesús, ese la salvará. Así que si estás en un lugar de comodidad, te invito a que te incomodes. Si estás en un lugar que te ves a ti mismo salva, te invito a que te incomodes. ¿Sí? Porque la salvación, cuando uno recibe la verdadera salvación de parte de Dios, uno no se queda callado. Uno empieza a llevar esa salvación a otras personas, empieza a hablar a otros corazones. ¿Para qué? Para que esa salvación llegue. Amén. Vamos a orar por un momento. ¿Sí? Padre, te damos gracias en el nombre de